El contexto sociológico con Luis Fernando García Busaid. Y recibimos a Luis Fernando García Busaid en este contexto sociológico. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, y obviamente también me uno a las felicitaciones por el aniversario. Mira, el día de hoy insisto un poco sobre un tema, a mi parecer, de fundamental importancia por los tiempos que está viviendo Torreón y que tiene que ver con la agenda ciudadana, ¿no? Es una reflexión que inicial, pues, un poquito más sistemática sobre el tema, ¿no? Y se llama Torreón, y se titula Torreón, Agenda Ciudadana Clave, ¿no? Es una primera parte que espero completar en la siguiente colaboración de la próxima semana. Primera clave: entre las clases medias de Torreón, la desconfianza en los partidos políticos es creciente y generalizada. Dichos partidos, en particular el PRI, fortalecen sus expectativas electorales con el voto de las clases populares. El PAN y los independentistas le apuestan sobre todo a provocar una crisis política derivada de la deuda legada por Humberto Moreira para ganar adeptos entre las clases medias y altas. Candidatos a la gubernatura de filiación priista, Erico Abramo, Hilda Flores, Javier Guerrero y Miguel Riquelme. Panistas como Guillermo Anaya, Gerardo García, Isidro López, e independentistas como Armando Guadiana ya iniciaron la cacería política de liderazgos destacados entre la sociedad civil de los 38 municipios de Coahuila. Ellos buscan hombres y mujeres sobresalientes por su liderazgo en la sociedad civil organizada, en los campos empresarial, estudiantil, religioso, profesional, asistencial, ciudadano, cultural, etcétera. Su intención es hacer redes para formar corrientes de opinión favorables a su respectivo posicionamiento político. Este ejercicio es cíclico y siempre conduce a iguales resultados. Fragmenta los liderazgos de la sociedad civil organizada, los confronta y divide al elegir distintos bandos, y pulveriza el trabajo acumulado durante los recientes años al interior de la sociedad civil. Al terminar la campaña, si él o la aspirante llegase a la gubernatura, 3 opciones con el mismo corolario se presentarían. Primera: te veo y no te conozco. Segunda: te sumo en un puesto sin importancia para legitimar mi gobierno como ciudadano. O tercera: te invito a otro puesto en el cual tu experiencia te hará tronar a las primeras de cambio. En los 3 casos, al final, yo, gobernador o gobernadora, decido el futuro de Torreón con los poderes fácticos de tu tierra, es decir, con los grupos empresariales, políticos, religiosos y mediáticos de siempre. La sociedad civil organizada de clase media torreonense puede evitar la repetición de este ciclo si y solo si decide anteponer el futuro de Torreón en una agenda ciudadana compartida más allá de egos, membretes y agendas particulares. La historia torreonense lo registrará así: la agenda ciudadana o la seducción del canto de la sirena. Hasta aquí la reflexión incompleta, te repito, pero que se perfila pues para ir precisando ya más el cómo, la metodología que podría definir el armazón de esta agenda ciudadana. Marcela, Juan, quizá Diana. No sí, aquí está Diana también. Luis Fernando, a mí me parece muy importante este planteamiento que tú haces. Una agenda ciudadana impulsada, empujada por las asociaciones civiles, supongo, y por los organismos que están trabajando ya precisamente con una agenda del ciudadano que muchas de las veces confronta las agendas de los gobiernos. Exacto. A eso me refiero. Sobre todo porque algo que no se alcanza a ver de Torreón, pero que se ve desde Coahuila o desde fuera de Coahuila, es la efervescencia sólida, pujante y vigorosa de una sociedad civil de clase media organizada que no existe en otros lugares y que emerge en condiciones de inseguridad pública e ingobernabilidad política en Torreón, ¿verdad? Ajá. Y que es algo de valorarse de manera importante, ¿no? Pero fíjate, tú decías algo bien importante: dejar de lado los egos.
Ahí es donde pienso que puede ser el principal obstáculo, ¿no? Porque si al interior de una OSC, de un organismo, de una asociación civil, muchas de las veces lo que impide avanzar es precisamente los egos de quienes están allá adentro, se supone, trabajando por un proyecto en común. Imagínate tú cómo hacer para callar los egos de todos los protagonistas, de todas las asociaciones, de todos los que quieren ponerse la medalla de yo salvé a Torreón. Sí, mira, el reto no es metodológico, ¿eh? El reto no es metodológico porque yo he estado estudiando experiencias de otros países, inclusive aquí de México, y la experiencia como tal no existe. Es decir, no se ha planteado esta experiencia tal cual ni en México ni en otros países, pero buscando paralelos, el tema central no es la metodología de cualquier manera, aunque la experiencia no ha existido. El tema central son las personas y los intereses de las personas, ¿no? Entonces, el mayor reto es ese. Sin embargo, como lo hemos venido viendo en las pláticas previas que he tenido yo con ustedes, contigo, con Diana y con Juan, porque un poco el tema de la agenda ha surgido a partir de estas conversaciones los viernes a las 7:40, pláticas tempraneras, ¿no? El tema central es ese, ¿no? Cómo disolver esos egos para anteponer el futuro de Torreón más allá de las agendas personales y de grupos, ¿no? Y la tarea más importante es esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que trabajar de manera sistemática y personalizada para disolver esas agendas personales, ¿no? Y de grupos para poder avanzar en el tema. ¿Y a ti te parece que hace falta un liderazgo? Es decir, alguien que encabece, no estoy hablando de un grupo, estoy hablando de una persona en particular, alguien que sea capaz de cohesionar y de bajarle 2 rayitas al ego a todos y a todas quienes están integrados en los organismos de la sociedad civil que están trabajando por una causa, por una agenda de desarrollo de políticas públicas que sea más generosa, más transparente, más equitativa, donde la corrupción no tenga el lugar que tiene ahora mismo? Mira, bueno, hemos discutido en varias ocasiones el cómo estos egos reflejan un poco el estado de inmadurez en que se encuentra el desarrollo de nuestra sociedad civil organizada de clase media en Torreón. Y hemos también reflexionado sobre cómo este reto puede representar una exigencia para madurar y dar un salto cualitativo también. Y sí, se requiere, si no de una persona, de un grupo de facilitadores que catalice ese proceso. Y ese grupo o esa persona requiere precisamente esas características de paciencia, generosidad, amplitud de criterio, tolerancia, una paciencia a toda prueba para impulsarlo, pero a la brevedad, ¿no? Uh-huh. Porque la cacería política por parte de los precandidatos a la gubernatura de manera particular y también a las presidencias municipales ya inició. Y están a la casa de esos liderazgos de la sociedad civil que tarde o temprano se van a ver tentados ante el canto de las sirenas y van a ir de manera progresiva fracturando esta sociedad civil organizada para empezar a participar de manera individual en los proyectos de sus precandidatos, lo cual eventualmente fracturaría la posibilidad de armar una agenda ciudadana consolidada al margen de esos proyectos partidistas, de esos precandidatos que están buscando la gobernatura o la presidencia municipal. Déjame hacer una comparación que igual no es válida, pero déjame tratar de conceptualizarlo. ¿Recuerdas tú, y con las distancias, por supuesto, de por medio justas, precisas, te acuerdas tú del famoso Grupo Oaxaca, donde había un grupo de intelectuales ciudadanos que se reunían y que entonces fueron muy importantes en su momento para la transición, y para el relevo que en algún momento dado ha tenido este país, pero sobre todo para que la clase política volteara y viera que hay ciudadanos en todos los órdenes de los quehaceres productivos involucrados, metidos y preocupados en lo que es el fenómeno de la política. Sí, sería algo parecido, sí, porque ahí se gesta precisamente el corazón de lo que ahora conocemos como transparencia, rendición de cuentas en el país, ¿no? Entonces, sí, sería algo parecido, un grupo similar, ¿no? Uh-huh. Que sin ninguna pretensión particular
trascender en el sentido de buscar un puesto, digamos, o facilitó todo un proceso de transformación del país con el ánimo precisamente de mejorar cualitativa y estructuralmente el futuro de todos y cada uno de nosotros. Esa es la idea. Bien. Es exactamente la idea. Guardando toda proporción, es exactamente la idea. Luis Fernando. Creo que en Torreón existe esa gente, y bueno, hay que levantar la mano, ¿no? Nada más. Luis Fernando, buenos días, te saluda Diana Torres. Diana, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Luis Fernando, te escucho y pienso en esto que decías hace un par de minutos, me quedo con esto respecto a lo que mucho se habla sobre los egos en la sociedad civil, y cuando dices, no, bueno, finalmente el ego es reflejo necesario o por lo menos natural de un proceso de maduración, es decir, o de un proceso de inmadurez en el que todavía se está como sociedad civil y que naturalmente supongo se irá trabajando hacia otros escenarios. Pero cuando pienso en esos egos y cuando pienso en esas complicaciones como para poder transversalizar una agenda, me viene a la mente que finalmente cuando discutimos estos temas estamos hablando de una cierta conformación de sociedad civil en Torreón. Y no sé si todo este proceso finalmente esté abonando a un fortalecimiento de Torreón que haga aún más grande la brecha con la laguna de Durango y que entonces desde la sociedad civil haya este empoderamiento pues solo de este lado del río y que se fracture aún más el concepto de la laguna. Mira, esa es otra discusión, Diana, pero coincido plenamente contigo. La tendencia es esa, porque si somos estrictamente objetivos, ¿no? Uh-huh. y observamos el desarrollo de esa sociedad civil organizada de clase media, podemos observar que desde el periodo, insisto, de mayor inseguridad pública e ingobernabilidad, la emergencia de los grupos de sociedad civil se da de manera predominante en Torreón. Sí, totalmente. Y la brecha se va marcando desde aquel entonces y persiste hasta este momento. Y la agenda en su momento, y la agenda de darse, ¿verdad?, habría de gestarse en Torreón. Eso quiere decir que entonces... En ese sentido se ahondaría esa brecha. Claro. Habría que ver en un futuro inmediato, posterior, la manera de anclarse, pues, al resto de la comarca lagunera, como una etapa posterior. Pero en un principio tienes razón. Uh-huh. Oye, Luis Fernando, yo creo que partimos de una idea que compartimos, ¿no? Es que para conformar un grupo de esta naturaleza se requieren ideales y se requieren convicciones y se requiere mucho amor por el entorno, porque finalmente sería un trabajo de mucho esfuerzo en todos sentidos, tiempo, dedicación, ideas, trabajo intelectual, trabajo coercitivo, etcétera. Es un trabajo por la mera y simple y llana voluntad de hacer algo por Torreón y por la laguna. Es que yo no dividiría, yo pienso que en función de un grupo así, pues no hay fronteras y se estarían trabajando temas comunes y luego si hubiera necesidad, pues estarían trabajando temas más focalizados a la laguna de Coahuila o a la laguna de Durango. Bueno, por lo menos creo que por ahí pudiera ser una opción. Yo no sé si lo has pensado. Sí, no, definitivamente, tarde o temprano tendrían que encadenarse las agendas, digamos, en el mediano plazo, ¿no? Aunque sí han tenido un origen divergente hasta el momento, ¿no? Pero tenemos un origen de un destino común, hay que encadenarlo, ¿verdad? En un momento u otro, de alguna manera, eso me queda claro. Aquí lo que sí me gustaría mencionar y compartir con ustedes, y los hago cómplices de manera pública a los tres, porque mucho de las reflexiones que estoy planteando el día de hoy y que he estado repitiendo a lo largo de los últimos meses, han surgido las conversaciones con ustedes, es que en pláticas con gente de la sociedad civil organizada de Torreón he encontrado una gran simpatía por esta propuesta y la están trabajando y les entusiasma y la ven con mucho entusiasmo, pues, ¿no? Bien.
y se hacen las mismas preguntas que nos hacemos nosotros y concluyen en el cómo, ¿no? En el cómo y en el quiénes, ¿no? Exacto. Entonces, pero hay simiente y hay posibilidades de que prenda la idea en el muy corto plazo, porque el tiempo se está cortando de manera muy acelerada, ¿no? No hay mucho tiempo como para esperar, ¿no? Sí. Pero, oye, Luis Fernando, yo supondría o quisiera pensar que este es un proyecto que no nace solo de la efervescencia política, que ya la tenemos aquí enfrente, y hay muchas manifestaciones de ello, sino que nace de esta convicción de un trabajo a largo plazo, inclusive, donde hay mucho que pensarnos como comunidad, donde hay mucho que diseñar desde el escritorio, desde el lápiz y el papel, ¿no? Donde hay mucho que compartir y hablar en voz alta, y que no obedeciera simple y sencillamente a que la contienda electoral se fuera por algún rumbo. Sí, mira, definitivamente la riqueza es algo que a mí me preocupa, que la sociedad civil organizada, los distintos grupos de la sociedad civil organizada de Torreón no reconozca su propia valía y la importancia que de cara a la historia más reciente han tenido. Hay un trabajo extraordinario, hay ejemplos muy concretos, mira, el trabajo de Renacer Lagunero en torno al tema de la agenda. Bueno, ellos tienen una agenda a futuro, esta es una agenda coyuntural de corte electoral. Mucho del trabajo que ellos han hecho puede ser utilizado de manera muy puntual y precisa. El trabajo del INPLAN en términos de la información estadística también, el trabajo que se ha hecho en transparencia y rendición de cuentas por los distintos grupos es terriblemente útil también. El trabajo que han hecho en movilidad sustentable los distintos grupos que han trabajado el tema aquí en políticas públicas también. Es decir, hay mucho trabajo que abonaría esa agenda ciudadana para definir políticas públicas muy puntuales en 5 o 6 áreas, ¿no? Que habría de vigilar esa ciudadanía, monitorear, exigir a nuestro gobierno municipal de manera muy puntual y precisa, con ejes transversales en términos de transparencia, rendición de cuentas, presupuesto participativo, es decir, lo que se decida. Es decir, hay un cúmulo extraordinario en cuanto a experiencia vivida en los últimos 3, 4 años que está ahí, que abonaría para hacer esa agenda, que de otra manera se perdería. Y seguiríamos de la misma manera, participando de manera aislada, un grupo por aquí, otro grupo por allá, y más enconados y diferenciados, porque después de las campañas, unos habrían participado con un personaje, otros con otros, claro, unos con el que ganó y otros, y la mayoría con los que perdió, con los que perdieron, ¿me entiendes? Divididos, entonces, fragmentados, polarizados, de todo a saber, no sé cómo, ¿no? Entonces, sería terrible. Desde mi punto de vista, sería una pérdida para esa historia, a mi parecer, de lustre, de esfuerzo, de coraje, de determinación que ha escrito la sociedad civil organizada de clase media en Torreón en los últimos años. Bien, Luis Fernando, pues mucho que platicar al respecto y por supuesto lo seguiremos haciendo dentro de este... No, vamos, si Dios quiere, sí. Primero Dios. De este contexto. Gracias, Luis Fernando. Feliz fin de semana.